Beatriz se sentó al lado de la cama de su padre, observándolo con una mezcla de tristeza e incertidumbre. Carlos, con sus 45 años, estaba pálido y débil, los ojos sin brillo, pero aún tratando de mantener la postura firme que siempre había tenido. Estaba en su lecho de muerte debido a una enfermedad que se había prolongado durante meses, pero su voluntad de seguir adelante parecía cada vez menor. El tiempo que les quedaba a los dos era escaso. «Hija», dijo Carlos, con la voz áspera, rompiendo el silencio de la habitación. «Hay algo que necesito pedirte antes de ir». Beatriz lo miró, apretando su mano. Sabía que el fin estaba cerca, pero nunca imaginó que él tendría algo tan importante que decirle. Carlos, que siempre había sido una figura distante en su vida, nunca mostró sentimientos abiertamente. Ella esperaba que finalmente le dijera algo sobre su vida, pero no sabía qué. «¿Qué es, papá?», preguntó Beatriz, tratando de esconder la emoción en su voz. Carlos sonrió levemente, aunque su expresión estaba marcada por el dolor. Extendió la mano, pidiéndole que se acercara. «Yo necesito que hagas algo por mí. Algo que nunca hice, pero que, si es posible, quisiera pedirte ahora». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. «Quiero que encuentres una carta. Está guardada en mi oficina, en un cajón de la mesa. No la abras hasta estar sola. Solo léela, y tal vez lo entiendas». Beatriz sintió una sensación de incomodidad, algo que no sabía explicar. Carlos asintió, como si finalmente se sintiera más ligero por haber hecho la petición. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera descansando, y Beatriz, sin saber qué pensar, permaneció allí, a su lado, esperando a que él dijera algo más. Pero no dijo nada. Parecía exhausto. Entonces Beatriz se levantó y se dirigió lentamente hacia el despacho de su padre. El silencio de la casa la envolvía mientras caminaba por los pasillos, sin saber que la aguardaba. En el despacho, la mesa estaba como siempre, organizada, pero con una sensación de abandono. El ambiente estaba impregnado con el olor a madera vieja, y Beatriz buscó el cajón donde sabía que estaba guardada la carta. Al abrir el cajón, encontró el sobre simple, pero con una caligrafía familiar. Su nombre estaba allí, escrito con la letra firme de su padre. Dudó por un momento, sintiendo la tensión crecer dentro de ella. Pero la petición de Carlos no podía ser ignorada. Guardó la carta en su bolso y regresó a su cuarto, decidida a abrir ese sobre tan pronto como estuviera sola, como él había pedido. Algo dentro de ella le decía que el contenido de esa carta lo cambiaría todo. Beatriz no podía sacar la imagen de su padre de su mente mientras caminaba de regreso a su cuarto. Su expresión, tan calmada pero al mismo tiempo cargada de un peso que no lograba entender, seguía atrapada en sus pensamientos. ¿Qué quería decir? ¿Qué podría ser tan importante que sentía que debía revelar ahora, en los últimos momentos de su vida? Se sentó en la cama, mirando el sobre en sus manos. La carta estaba allí, inofensiva a primera vista, pero algo dentro de Beatriz sentía que todo cambiaría tan pronto como la abriera. Carlos nunca había sido de hablar abiertamente sobre sus propios sentimientos, y la idea de que hubiera guardado algo tan significativo hasta ese momento solo aumentaba la tensión. Miró el sobre, dudosa. Por un momento, se sintió como si estuviera invadiendo un espacio que no le pertenecía. Pero entonces, la curiosidad la invadió. ¿Qué podría ser tan relevante que él no contó en toda su vida? Beatriz sacó el papel del sobre y, con cuidado, comenzó a leer las palabras que su padre había escrito. La letra de Carlos era firme, pero sus pensamientos estaban profundamente marcados por un dolor silencioso. Comenzó la carta hablando sobre el amor que siempre sintió por ella, pero, a diferencia de lo que Beatriz esperaba, no era el tipo de amor expresado en palabras dulces o declaraciones emocionales. La carta continuaba con más explicaciones sobre la infancia de Beatriz y la manera en que él sentía que no estaba a la altura de ser el padre que ella merecía. Pero, en un momento, Carlos profundizó más en su pasado, hablando de algo que Beatriz nunca había sabido. Lo que nunca supiste, y lo que Mariana nunca quiso que supieras, es que no soy tu padre biológico. Las palabras saltaron de la página, haciendo que Beatriz se detuviera por un momento. Tuvo que leer esa frase varias veces para poder creer lo que estaba leyendo.
Carlos había sido el padre de Beatriz durante toda su vida. La amaba, se había dedicado a ella, y ella siempre creyó que él era el único padre que necesitaría. Pero, al leer esas palabras, Beatriz sintió un dolor profundo, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Cuando Mariana quedó embarazada de ti, ya tenía el corazón dividido. Sabía que el bebé no era mío, pero aún así, decidí asumir que tú serías mi hija. Cuando naciste, hice lo que todo padre haría, te amé como a mi propia hija. Pero tu verdadero padre, Beatriz, era otro hombre, alguien a quien conocí muy bien. Beatriz se quedó sin palabras. La revelación fue un golpe brutal. El hombre que siempre consideró como su padre no era realmente su padre biológico. El amor que él sentía por ella, aunque verdadero, estaba basado en una mentira que él había decidido contar para protegerla, pero que ahora parecía estar dividiendo su vida en dos partes irreconciliables. Carlos continuaba explicando cómo él y Mariana decidieron mantener el secreto, temiendo que la verdad pudiera destruir la familia que habían construido. Lo hice porque amaba a Mariana. Lo hice para que tú no fueras afectada por la verdad, para que tuvieras una vida tranquila y llena de amor, como te lo merecías. No fui tu padre biológico, pero siempre fui tu padre, Beatriz. Beatriz dejó la carta a un lado, el peso de la revelación aún flotando en el aire a su alrededor. No podía entender todo lo que estaba sucediendo. Su padre, el hombre que siempre había amado y respetado, ahora parecía ser una figura distante, alguien que había ocultado una parte fundamental de su vida. ¿Cómo pudo hacer eso? El dolor era grande, pero también había algo más, una sensación de profunda confusión, como si su identidad estuviera siendo cuestionada de una manera que nunca había imaginado. El silencio invadió a Beatriz mientras se sentaba en la cama, con la carta de Carlos aún en sus manos. Las palabras de su padre, tan inesperadas y dolorosas, resonaban en su mente como un eco que no quería desaparecer. La revelación sobre su paternidad estaba más allá de lo que ella podía comprender de inmediato. ¿Cómo podría su padre, el hombre que la crió, ser solo una figura protectora y no aquel de quien heredó la vida? Se levantó, el peso de la carta aplastando su pecho. Necesitaba entender. Necesitaba saber la verdad, y no solo lo que Carlos había escrito. Él había hablado de otro hombre, el verdadero padre de Beatriz, pero ¿quién sería ese hombre? Su nombre nunca había sido mencionado, y Beatriz sintió una necesidad urgente de descubrir más. La decisión estaba tomada. Beatriz necesitaría ir detrás de esa historia, buscar las respuestas que su padre, hasta el final, había mantenido ocultas. Y, por más difícil que fuera, sabía que no podía vivir con esa duda, con la incertidumbre que le quedaba. Necesitaba confrontar el pasado para entender quién realmente era. Al día siguiente, Beatriz tomó el coche y condujo hasta la casa donde creció. El ambiente parecía tan distante ahora, como si todo hubiera cambiado después de la carta. Las calles que antes eran familiares y acogedoras ahora estaban revestidas de una sensación de incomodidad. Estacionó el coche frente a la casa, una casa de 2 pisos sencilla, pero llena de recuerdos. La casa que siempre había considerado suya. Pero ahora, todo parecía extraño. Como un lugar de engaño, un lugar que la había escondido de la verdad. Entró sin saber bien qué buscar, pero fue directamente a la oficina de Carlos. El cajón donde él guardaba documentos importantes aún estaba cerrado con llave. Beatriz no sabía si debía abrirlo o si respetaría la privacidad de su padre, pero sabía que, en ese momento, necesitaba descubrir más sobre lo que Carlos había guardado. Tomó la llave, que estaba en la misma mesa, y abrió el cajón. Dentro, encontró una carpeta con documentos antiguos y un álbum de fotografías. Pasó las páginas del álbum lentamente, las imágenes de su infancia mezcladas con fotos antiguas de Carlos y Mariana en momentos felices, pero también con rostros de extraños que nunca había visto antes. Había una foto de un hombre en particular, con el cabello oscuro y una sonrisa cautivadora. El hombre estaba al lado de Mariana, en una foto tomada en un parque, pero su presencia allí, tan cerca de su madre, hizo que el corazón de Beatriz acelerara. Tomó la foto, examinándola más de cerca. La leyenda escrita a mano decía solo, Eduardo, 1985. ¿Eduardo? El nombre sonaba familiar de algún lugar, pero Beatriz no sabía dónde lo había escuchado antes.
Con la foto en mano, ella rebuscó en el resto del cajón, encontrando algunos documentos más antiguos. Uno de ellos estaba en un sobresellado, pero cuando Beatriz lo abrió, una carta simple y fechada hace más de 30 años llamó su atención. Era de Eduardo y estaba dirigida a Mariana. El contenido era breve, pero decía lo suficiente para que Beatriz comprendiera. Mariana, lo que hicimos estuvo mal. Tú y yo, lo sabemos. Debí quedarme contigo, con ustedes. Me arrepiento de haberme alejado y de no haber luchado por nuestra familia. Espero poder corregir este error algún día, pero sé que quizás ya sea tarde. Nunca dejé de amarte. Eduardo. El papel temblaba en sus manos, la sensación de descubrimiento y choque aún resonando en su pecho. Eduardo era su verdadero padre. Pero, ¿qué significaba eso para ella? ¿Cómo podría entender el amor y el dolor que estaban entrelazados en esa historia? Su madre había tomado una decisión muy difícil, y Carlos, de alguna manera, se había puesto en el lugar de Eduardo para proteger a la hija que no era biológicamente suya. Beatriz no sabía qué hacer con la nueva información que acababa de descubrir. Su corazón estaba destrozado, y su mente llena de preguntas sin respuesta. Pero, algo sabía con certeza, no podía quedarse con la duda. Necesitaba confrontar a Eduardo, la única persona que podía darle la respuesta final sobre lo que realmente sucedió entre él y su madre. Necesitaba entenderlo todo, aunque eso significara enfrentar una verdad dolorosa. Tomó la foto de Eduardo y la metió en su bolso. Con un profundo suspiro, Beatriz se levantó. Beatriz no sabía qué esperar al llegar a la ciudad donde Eduardo vivía. Las calles le eran familiares, pero al mismo tiempo extrañas. Era como si todo lo que conocía, su infancia y sus recuerdos, estuvieran siendo desplazados por una nueva realidad. Condujo lentamente hasta la dirección que había encontrado en los documentos, un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Al llegar allí, Beatriz vaciló. Sus manos sudaban, su corazón latía fuerte. No sabía cómo reaccionaría Eduardo al verla, después de tantos años, pero sabía que este era el único camino para entender la verdad. Él era, después de todo, el hombre que siempre había debido ser su padre biológico. Y ahora, estaba allí, frente a él, un completo desconocido, que podría haber formado parte de su vida, pero que, por circunstancias, nunca lo hizo. Estacionó el coche y se sentó por unos momentos, respirando hondo. Las fotos de Eduardo y las cartas que había encontrado en casa pesaban en su mente. ¿Qué más no sabía? ¿Qué más tendría que decir él? Beatriz se levantó y caminó hacia el edificio. El hall de entrada era simple, y la escalera de madera crujía con cada paso que daba. Subió hasta el segundo piso y se detuvo frente a la puerta marcada con el número 204. Respiró hondo y tocó el timbre, el sonido resonando en el pasillo vacío. El tiempo parecía pasar lentamente. La puerta se abrió, y Beatriz miró al hombre frente a ella. Eduardo, con su cabello canoso y una expresión seria, la miró con una expresión de sorpresa, pero sin reconocerla. No la conocía, pero su presencia le parecía familiar de algún modo. Beatriz sintió el peso de ese primer intercambio de miradas. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Eduardo, con voz baja y cautelosa. Las palabras salieron de su boca con una claridad inesperada, pero Eduardo permaneció en silencio, sin reacción inmediata. La sorpresa y el choque eran evidentes en su rostro. «¿Hija?», repitió él, confundido, tratando de entender lo que ella decía. «No entendí, ¿cómo, tú, cómo eres mi hija?». Beatriz sintió la tensión aumentar. Sabía que este momento sería difícil, pero la realidad se estaba imponiendo. Eduardo la miró más de cerca, como si intentara recordar algo que no podía alcanzar. «Carlos era tu amigo. Él fue el hombre que me crió, pero no era mi padre biológico. Tú eres mi padre, Eduardo». Beatriz habló con la voz temblorosa. Cada palabra estaba cargada de dolor y de un peso que ella ya no podía cargar sola. Eduardo parecía atónito, pero algo en sus ojos indicaba que ya sabía la verdad. No la rechazó, pero el dolor era visible, y no parecía preparado para lo que Beatriz estaba diciendo. «Carlos», comenzó a hablar él, con una expresión tensa. «Carlos siempre fue como un hermano para mí. Nunca supe, o mejor dicho, lo sabía, pero
dudó, como si las palabras se quedaran atrapadas en su garganta. Beatriz lo observaba, sintiendo que había más en la historia de lo que él estaba dispuesto a contar. Entonces, él dio un paso atrás y, sin decir nada más, la invitó a entrar. El apartamento de Eduardo era sencillo, pero acogedor. El olor a café recién hecho y la suave luz de la tarde creaban una atmósfera cómoda, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Eduardo la invitó a sentarse en el sofá, y él se sentó frente a ella. «Nunca quise que lo supieras, Beatriz». Comenzó él. «Carlos y Mariana», dijo, después de una larga pausa. «Eran mis amigos. Siempre fui cercano a Carlos, y cuando él se enteró de que Mariana estaba embarazada de ti, se quedó totalmente devastado. Sabía que no era su hijo, pero te quiso como si lo fueras. Sabía que Mariana no quería perderte, y yo también lo sabía. Sabía lo mucho que ella te quería, pero también sabía que Carlos estaba haciendo eso por amor a ella». Beatriz estaba en shock. Nunca imaginó que la historia fuera tan profunda, tan llena de dolor y sacrificio. El hombre que ella consideraba su padre había renunciado a su propia paternidad para darle una vida que él creía que era lo mejor. «Me fui, Beatriz. Sabía lo que Carlos estaba haciendo, pero no podía interferir. Nunca supe cómo manejar eso. Así que me fui. Me mantuve lejos, creyendo que sería lo mejor para todos». Beatriz no sabía qué sentir. Las palabras de Eduardo le estaban destrozando el alma, pero aún sentía una necesidad de comprender lo que realmente había pasado. ¿Por qué él nunca había vuelto a ella? ¿Por qué se había distanciado? No sabía qué hacer. Sentía que no podía ser el padre que necesitabas. Así que te dejé ser criada por Carlos, que siempre fue el hombre para ti. ¿Y yo? Me mantuve a la distancia, creyendo que eso era lo mejor. El silencio entre los dos fue pesado. Beatriz estaba tratando de comprender las palabras de Eduardo, tratando de entender el motivo del abandono. Pero, de alguna manera, sentía que había más en esta historia, algo que él no estaba contando. ¿Por qué nunca me buscaste, Eduardo? ¿Por qué nunca trataste de entrar en mi vida?», Beatriz preguntó, su voz cargada de dolor. Eduardo la miró, con los ojos húmedos, y finalmente respondió: «Porque tenía miedo, Beatriz. Miedo de que no me aceptaras. Miedo de que la verdad destruyera todo lo que yo imaginé como una vida feliz para». El silencio que siguió a la revelación de Eduardo parecía intransponible. Beatriz sentía como si un peso inmenso estuviera sobre ella, como si el suelo se hubiera deshecho y estuviera flotando, tratando de encontrar algo a lo que aferrarse. El dolor de la verdad que había sido revelada era sofocante, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de claridad comenzaba a surgir. Miró a Eduardo, que aún estaba sentado frente a ella, con la mirada triste y cansada. El hombre que siempre había sabido que era su padre estaba allí, delante de ella, confesando la verdad que había mantenido oculta durante toda su vida. Pero, en lugar de ira o resentimiento, algo más profundo parecía apoderarse de Beatriz. Era el dolor de una historia mal contada, de un amor no confesado, de una vida llena de sacrificios no expresados. Respiró profundamente y se levantó lentamente. No sabía qué hacer con tantas emociones conflictivas. Cada palabra de Eduardo la golpeaba como una flecha, pero en el fondo, sabía que él también cargaba su propio dolor. No estaba allí para pedir perdón, sino para contar la historia de un hombre que, al tratar de proteger a su hija, había acabado distanciándose de ella de una manera irreversible. Beatriz también estaba perdiendo algo, la idea de que su vida había sido perfecta. Eduardo guardó silencio, y Beatriz sabía que él ya no tenía palabras para defender sus acciones. Sabía que estaba arrepentido, pero el arrepentimiento no podía borrar los años de ausencia. Sentía que la verdad había sido revelada demasiado tarde, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a liberarse. El odio y el rencor ya no ayudarían. Lo que quedaba era entender el pasado, para que el futuro no estuviera cargado por el dolor de las mentiras. Se acercó a él, más tranquila ahora, mirando a sus ojos, buscando algo que no sabía qué era. Tal vez algún vestigio del hombre que imaginaba que era su padre. «No sé cómo voy a lidiar con esto, Eduardo. Pero sé que», Beatriz hizo una pausa, buscando fuerzas en sus palabras.
necesito tiempo para entender lo que me contaste. Pero, gracias, por haber venido a mí. Por, al final, ser honesto. Eduardo la observaba, con la expresión marcada por el dolor, pero también por un alivio silencioso, como si hubiera cargado una piedra enorme durante mucho tiempo. El alivio de finalmente haber contado la verdad. Beatriz no sabía si él la aceptaría en su vida, pero de alguna manera, sentía que algo también había cambiado dentro de ella. Lo entiendo, dijo Eduardo con voz suave. No espero que me perdones ahora, pero tal vez algún día me permitas ser parte de tu vida. Beatriz lo miró, sin responder de inmediato. Lo que sentía no era ira, ni tristeza. Era como si un peso hubiera sido quitado de sus hombros, pero al mismo tiempo, sabía que el dolor de haber sido dejada de lado nunca desaparecería por completo. Dio un paso hacia la puerta, y antes de salir, se detuvo y se dio vuelta. Voy a intentarlo, Eduardo. No sé cómo, pero lo intentaré. La puerta se cerró detrás de ella, pero Beatriz sintió que algo se reorganizaba dentro de sí. No tenía todas las respuestas, y tal vez nunca las tendría, pero algo sabía, su vida y su identidad nunca serían las mismas. Lo que sucediera a partir de ahí dependería de ella, de su capacidad para lidiar con el pasado y dar pasos para construir algo nuevo. Beatriz caminaba por las tranquilas calles del barrio, sus pensamientos todavía tan enredados como el día anterior. La conversación con Eduardo había sido pesada, pero también liberadora. Sabía que nada sería simple a partir de ese momento, pero había una sensación de alivio, una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. El peso de la mentira que su padre llevaba, y que ella también cargaba, comenzaba a disiparse, pero el camino hacia la aceptación sería largo y desafiante. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que sería diferente. Miró al cielo, pensando en Carlos. A pesar de todas las revelaciones, siempre sería el hombre que la crió, el hombre que la amó. No importaba lo que había descubierto sobre su paternidad, siempre tendría un lugar especial en su corazón. Y Eduardo, tal vez hubiera una oportunidad de comenzar algo con él, un vínculo que el tiempo había borrado, pero que aún existía, esperando ser cultivado. Beatriz sabía que perdonar no significaba olvidar. Tendría que llevar la verdad con ella, pero también aprender a vivir con ella, sin dejar que las sombras del pasado oscurecieran su futuro. El perdón no era para Carlos ni para Eduardo, sino para ella misma. Necesitaba seguir adelante, no como una persona definida por mentiras o secretos, sino como alguien capaz de aceptar las imperfecciones de su historia y abrazar lo que estaba por venir. Cuando Beatriz se levantó del banco, sabía que estaba lista para dar el siguiente paso. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero estaba decidida a no vivir más como prisionera de una mentira. Finalmente se estaba liberando, y esa libertad le daba el coraje para reescribir su historia. Iba a conocer su verdadero yo, no como hija de Carlos o de Eduardo, sino como una mujer que, a pesar de los errores y las pérdidas, había elegido el camino del perdón, la aceptación y la verdad. El futuro ahora estaba en sus manos, y Beatriz estaba lista para abrazarlo. Y si te gustó esta historia, seguramente la próxima que aparece aquí en tu pantalla también te va a sorprender y emocionar. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta en este video y activar la campanita de notificaciones para no perder ninguna de nuestras próximas historias. Un beso y te espero en el próximo video.